continuar esta mañana con la exposición que traemos de las Escrituras en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy estamos mirando el mensaje número 9 de esta serie ya, terminando ya hoy el capítulo 3. Amén. Ha sido una bendición realmente, por lo menos para mí ha sido una bendición hacer estos estudios. No sé para usted cómo hasta aquí se haya sentido, pero para mí ha sido una gran bendición. Bien, nosotros en el capítulo 3, esta lectura que hicimos ahora, toda esta lectura de 1 Corintios capítulo 3 de 23 versículos, les decía que el tema general, los servidores de Dios, ese es el tema general, ¿verdad? Los servidores de Dios. Para el Colamón me quedo en dos puestos, por favor. Si me hacen acá, entonces dos. Ok, un poquito allí. Buenas, sigan. Buenos días. Buenos días. Un poquito aquí. Sí, ya vamos a Bien. Decía que el tema general entonces del capítulo 3 es los servidores de Dios. Amén. Los servidores de Dios. Y yo les decía que hay 4 puntos ahí que comenzamos a tratar. El primer punto que veíamos de los versículos 1 al 4 se llama la conducta inmadura de estos servidores. Era una conducta tan inmadura que el apóstol Pablo dice: pero ustedes se parecen impíos, ustedes parecen carnales, ustedes son como niños espirituales. Dejamos claro en ese primer punto que no es cierto que hay categorías de cristianos, que no es cierto que hay cristianos carnales y que hay cristianos espirituales, sino que hay ¿qué? Espirituales, o hay ¿qué? Cristianos. O sea, somos cristianos o espirituales y el impío es carnal, eso es. Pero la conducta inmadura, la conducta que demuestra inmadurez en una persona espiritual, que es como un niño espiritualmente, entonces su conducta es muy parecida a lo de los impíos, y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando. Entonces, los servidores de Dios, pero muchos de estos tienen una conducta inmadura. Número 2, veíamos hace 8 días la obra de esos servidores de Dios. Y entonces recuerde que él está contestando, o mejor, arreglando un problema que había en Corinto, a una inquietud que tenían los informadores que le llevaban al apóstol Pablo, y es que habían divisiones en Corinto. Entonces, al haber divisiones en Corinto, había uno que decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Otros decían, entre comillas más espirituales, yo soy de Cristo. Aunque para mí esos son los menos espirituales, porque ellos no querían tener ningún gobierno. Por lo menos los otros tenían una especie de gobierno, se sometían a una iglesia o a un pastor, pero estos que dicen yo soy de Cristo no se quieren someter a ninguna iglesia, ningún pastor. ¿Y sabía usted que hoy día hay, entre comillas, digo yo, cristianos de internet? Que no se congregan en ninguna iglesia, sino que se congregan por internet, ahí ven los mensajes. No, hermano, así la iglesia sea muy pequeñita, así sea, mejor dicho, el lugar, así sea 2 o 3 que se congreguen, pero la iglesia de Cristo debe reunirse. Amén. Amén. Entonces, en segundo lugar, la obra de esos servidores que Pablo tiene que decir: bueno, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y hablando de esa obra, que en tercer lugar habíamos hablado que esa obra de esos servidores de Dios va a ser recompensada. Y ahí habíamos quedado hace 8 días, y nos queda un cuarto punto con el cual vamos a terminar el capítulo 3 en el día de hoy, que sería los servidores de Dios, la parte número 3, ya es el mensaje número 9 de esta primera carta, sería: el templo de Dios son los servidores de Dios, o los servidores de Dios son el templo de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, los versículos 16 al 23 que ya habíamos leído. Entonces, 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, vamos hasta el 23, ya lo habíamos leído. Déjenme, yo lo leo otra vez para refrescar un poquito. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez
para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Entonces, el templo de Dios son los servidores. Y hablamos así porque cuando Pablo habla de los servidores de Dios, hermano, se entiende que cada hijo de Dios debe ser un servidor. Nosotros éramos esclavos del pecado en palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Éramos esclavos del pecado, pero libres del pecado. Dice Pablo, libertos del pecado. Ahora venimos a ser esclavos de la justicia. Ahora nosotros llegamos a ser siervos de Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado con esa teología de la prosperidad. O esa teología por ahí que habla acerca de la fe, de proclámalo, de recíbelo, de decretos y todo eso. Porque ellos de alguna manera dan a entender que nosotros no somos ningunos siervos, ningunos esclavos del Señor, sino que nosotros somos reyes y sacerdotes, sin entender muy bien el término, y que nosotros ahora somos puestos como cabeza, como primero, y todo eso. Ojo con eso, eso no es lo que enseña la Biblia. Hermano, tú y yo somos siervos del Señor Jesucristo. El único rey es Él digno. Él es Señor, Él es Rey, para que nosotros le sirvamos. Entonces, esos servidores ahora son el templo de Dios. Miren lo que vamos a mirar acá. Recuerden lo que estamos mirando. Como habíamos visto en la introducción, que Corinto tiene como 12 problemas. Y entonces Pablo ataca el primer problema para él, inclusive el problema muy fuerte, que es el del adulterio, de la fornicación. Lo va a tratar en el capítulo 5, después llegamos allá. Pero Pablo dice, bueno, ese dejémoslo para en segundo plano. Pero el primer problema serio que ve Pablo es las divisiones dentro de la iglesia. Y él comienza a atacar esas divisiones que habían dentro de la iglesia por falta de sabiduría o por tener una sabiduría terrenal, que todo eso ya lo habíamos abordado. Pero entonces, por esa falta de sabiduría que había en ellos, y por el hecho de querer exaltar a los hombres, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, entonces ellos estaban cometiendo un problema, y es un problema que vamos a corregir también nosotros, y es que ellos estaban olvidando de que la iglesia es del Señor Jesucristo, y que aunque nosotros creemos en una iglesia que es la iglesia invisible del Señor Jesucristo, es decir, la iglesia que ahora mismo está congregada en cualquier lugar del mundo, o la iglesia que el pueblo de Dios, la iglesia que el Señor tiene desde Adán y Eva, esa iglesia invisible que usted no conoce, que usted no ve, pero que es la iglesia de Cristo, que es el pueblo de Cristo, o la asamblea del Señor. También hay que reconocer que el Señor, por su providencia, le plació a Él tener iglesias locales. Y que si bien es cierto que cada creyente pertenece a la iglesia invisible del Señor, es decir, a la única iglesia de Cristo, que es una sola, la iglesia del Señor, pero esa iglesia es universal, pero esa iglesia es invisible. También el Señor tiene iglesia local. Si no, usted lee Apocalipsis, cuando el Señor le habla a 7 iglesias distintas, representando a todas las iglesias existentes. Así que Dios en esta ciudad de Cali tiene iglesias. Obviamente, cuando hemos visto nosotros eclesiología la vez pasada, veíamos que hay iglesias falsas, ¿no? Y nada que ver con eso. Pero veíamos que hay iglesias puras que arrancan desde el punto número 3, digámoslo así, en nuestra escala, hasta el punto 5, digámoslo así. O bueno, o desde el 6 hasta el 10. Entonces, que hay iglesias que son sanas, de sana doctrina, son iglesias puras, las llamamos nosotros, pero que están en un nivel 3, o sea, son puras pero rayando la pureza. Y que hay iglesias 3.5 más puras, 3.8 más puras, 4 más puras, 4.5 más puras. Y que la idea de nosotros, o de la iglesia local, es procurar ser una iglesia cada vez más pura.
¿Y cómo se conoce una iglesia más pura? Pues es una iglesia más bíblica. Una iglesia más pura no puede ser más pura si no es más bíblica. Entonces la iglesia tiene que ser bíblica. Ahora, esa iglesia bíblica, esa iglesia local, no importa la cantidad de personas que tenga, hermanos, mírenme, es iglesia del Señor. Y no se debe menospreciar, que era lo que le estaba pasando a estas personas acá. Y por eso el Señor tiene que entrar a corregir por medio del apóstol Pablo a esta iglesia, a estos servidores de Dios. Por eso el tema de hoy es: los servidores de Dios son el templo y ellos deben recordar eso. Yo tengo tres cosas. Lo primero que quiero mencionar es que el templo de Dios ahora son los creyentes, la iglesia de Cristo, y se refiere a la iglesia local. Y esa iglesia es pura, esa iglesia es santa. Amén. Versículos 16 y 17. No sabéis, note que Pablo lo hace como con una reprimenda. No sabéis, o sea, ignorancia en ustedes, caramba. No sabéis que sois templo de Dios. No sabéis que el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, mora en vosotros. ¿No lo saben? Está como bravo Pablo. Ahora, ¿por qué está hablando de esto? Porque este es el peligro, hermanos. ¿Cuál es el peligro en una iglesia? El peligro de dividir a una iglesia es decir: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Me explico. En una iglesia local hay ciertas personas que tienen unos dones, hay ciertas personas que tienen ciertos talentos, ciertas capacidades, ciertas habilidades, o tienen cierto carisma, digámoslo de esa manera. Y entonces la iglesia trata de alguna manera de hacer como una especie de rosca, digámoslo así, o decir, y hoy sobre todo con esa, Padre Santo, yo digo, con esa, para no ofender tanto, con esa carnalidad que hay en las iglesias de metodologías como el G12 para guiar a un pueblo, donde hay un pastor principal y tiene otros pastores, y por ahí tienen unos líderes, y que el líder del líder, y que entonces lo llamamos a él, y entonces hay ese sesgo dentro de la iglesia, hay esa división, donde aún yo me he dado cuenta que hacen retiros y se van por zonas, por sectores, dividiendo la iglesia. Y le voy a decir algo aquí, mire, nosotros acá por eso no tenemos, ay Santo Cristo, ni yo al comienzo lo tuve pero ya no. Ni queremos tener grupos de jóvenes, ni queremos tener grupos de damas, ni queremos tener grupos de caballeros, ni queremos tener grupos de ancianos de la tercera edad, ni queremos tener grupos de profesionales, grupos de estudiantes, de adolescentes. No, porque eso es sesgar la iglesia, eso es dividir la iglesia. Y entonces es llegar a decir: es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, este es mi líder, no, este es mi pastor de tal zona, no, este es el líder de mi barrio, y no sé. Y entonces la gente, ¿a quién le camina? Al líder. No, hermanos. Pablo, cuando ve esa división, le dice: a ver. Voy a centrar a esta iglesia en Corinto. Y menos mal que nosotros estamos centrados, y por si acaso, pues aquí va. Pero no es Pablo. No es el pastor. No es este, no es el otro, no es este, no es el otro. ¿Sabe qué es lo importante en una iglesia local? La iglesia local, no una persona. Porque hay otro problema también. De pronto hay alguien quien da más o colabora más. Hay gente en las iglesias que le gusta colaborarle a todos los hermanos, está bien, pero ese es mi grupito. Entonces Pablo tiene que decir: a ver, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y quiero aclarar aquí esta palabra templo de Dios, y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Porque en este pasaje, cuando él dice que si acaso no saben que son templo de Dios, escúcheme bien, hermano, no está hablando de creyentes a título individual. No. Yo había cometido un error, porque uno lee 1 Corintios capítulo 6 y luego lee 2 Corintios capítulo 6 y encuentra la misma expresión: sois templo del Espíritu Santo. Sí, hermanos, allá sí habla de que cada creyente a nivel individual es templo del Espíritu Santo, pero en este contexto no. Cuando Pablo dice aquí: no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, está hablando de la iglesia local. La iglesia local es el templo o la casa de Dios. La iglesia.
La iglesia. Cuando él, recuerde que él estaba corrigiendo las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de... A ver. Pablo dice, un momentico. ¿Cuál Pablo, cuál Apolos, cuál Cefas? ¿Cuál líder? Nosotros tenemos que aprender a ver a la iglesia como un todo. La iglesia. Es la iglesia. Y no importa, aquí nosotros... Somos nosotros la iglesia. En esta mañana aquí está congregada la iglesia del Señor. Nosotros todos. Y esa iglesia es el templo. Esta iglesia local. Y cada iglesia local. Pero esta iglesia es el templo del Espíritu Santo. Esa es la única manera para entender los otros versículos que vienen ahora. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Quiero aclarar eso y vamos a ir a otros versos, mejor dicho. Pero en Efesios 2, 19, vamos ahí un momentico, trae la misma. Pablo habla lo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, y aquí está hablando a toda la iglesia, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos nosotros? La familia de Dios. La familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Esa familia de Dios o esa iglesia local es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo veíamos hace 8 días, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿cómo lo llama? Edificio. La iglesia es el templo, el edificio de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Y este es un punto delicado, porque dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo. Hermano, míreme por favor. Ojalá nunca se le olvide esto, pero la razón por la cual yo insisto en que vengan a los estudios, yo insisto en que estemos juntos en los estudios, es para que crezcamos juntos como un edificio bien coordinado, no para que una pared se quede, la otra por allá, yo no sé. Debe entender que cada culto que usted pierde, cada mensaje que usted pierde, le falta algo de edificación. Y entonces dice bien coordinado, porque hermano, aquí no se trata de que la iglesia esté coja, de que unos arriba y otros abajo. El Señor quiere ver la iglesia local como un todo y dice, yo necesito que esa iglesia sea en mi templo donde yo voy a habitar, pero ese templo necesita crecer como un edificio bien coordinado. Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Coja eso. O sea, la iglesia, hermano, es tan importante, la iglesia local es tan importante, que dice que ese conglomerado de hermanos reunidos allí es para morada de Dios en el Espíritu. Yo no tengo temor lo que voy a decir, lo he dicho aquí, vuelvo y lo digo, hermano. Usted solito en su casa el día domingo, usted perdió el año. Porque la bendición de Dios y ser iglesia no es usted allá. Ser iglesia es cuando usted se reúne aquí con los hermanos. Ah, es que el pastor quiere verme a toda hora acá. No se trata de quererlo ver. Se trata de quererlo ver, sí, pero edificado. Se trata de quererlo ver, hermano, siendo junto con los hermanos, creciendo juntos. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia junta la iglesia local, ella crece para ser un edificio santo, agradable al Señor y para que Dios more ahí. No en un hermano, sino en la iglesia local. Estoy aclarando. Porque yo estoy hablando de 1 Corintios 3. Que somos templo de Dios, y está hablando de la iglesia local, de la iglesia de Corinto local. Después hablamos del templo de Dios, usted como persona, pero eso es otra cosa. Aquí el Señor está hablando del templo de Dios como iglesia. Hermano, usted por favor, cada domingo, cada vez que hay una reunión aquí, dice, la iglesia está reunida en tal parte, yo no puedo estar fuera. No. Ojalá que ya se hayan escuchado el mensaje del pastor Juan Manuel que les envié, creo que fue el lunes, porque tocaba facilito con este tema, que él habló acerca del Día del Señor y es impresionante. Yo estoy que traigo ese mensaje aquí, me siento yo a escucharlo más bien y lo pongo acá en la pantalla para ustedes. Porque es impresionante, hermano. Yo le decía a mi esposa, yo pensé que yo era el único que bregaba por el Día del Señor. Este pastor sería más cuchilla que yo. El día domingo, el primer día de la semana, es el día del Señor. No lo quebrante, no lo quebrante.
Por favor. En 1 Timoteo 3:15, que es el texto con el cual Dios nos dio el nombre, obviamente que es un pequeño cambio, pero bueno. 1 Timoteo 3:15 nos habla de algo parecido. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo debía saber cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pudiéramos echar de para atrás el versículo para hacer columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad es que tiene la palabra de Dios como su centro, se sostiene en la palabra de Dios, defiende la palabra de Dios. Solamente así es que puede llegar a ser iglesia del Dios viviente, porque Dios está vivo, la iglesia también, y esa iglesia del Dios viviente se llama la casa o edificio de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Hermano, míreme, yo no sé si usted la está cogiendo, pero cuando yo pienso que me voy a reunir con mis hermanos un domingo, o cuando usted sale de su casa que se va a reunir con los hermanos, ¿cuál es su pensamiento? Cuando hicimos la primera reunión allá, ya va a ser un mes allá, donde yo estaban inquietos y me llamaban y me hablaban, y Ana decía, estoy, no sé, como impaciente por esa reunión, y yo le decía a mi esposa, oh, bonito. Porque yo decía, ella está en la expectativa de que va a ser el primer culto, que vamos a reunirnos, porque hicimos un primer culto ahí en Tuluá, y los hermanos van a ir de Cali, y nos vamos a reunir y vamos a hacer el primer culto. Yo no sé cuál era su motivación interna, pero yo sí quiero decirle algo, hermano. Cuando usted viene al culto, por favor, llévese hoy esto: es la casa de Dios. Yo y mis hermanos vamos a hacer la casa de Dios, y donde Él va a estar con nosotros, Él va a habitar ahí. Amén. Pero algunos dicen, habita en mi corazón y ya. No entendemos lo que es la iglesia. Dios nos dejó la iglesia. Es tan importante la iglesia, es tan fundamental la iglesia, que el Señor la ve. No importa si son 1000 o somos 20, no importa. El Señor ve la iglesia como su casa, y Él dice, ahí yo estoy. No cualquier iglesia. La iglesia que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia que tiene la palabra de Dios como su centro. No, otros pastores que predican de filosofía y psicología, eso está mandado a recoger. Eso no es casa de Dios, eso es casa de ellos. Eso es negocio de ellos. Pero eso no es la iglesia de Cristo. Obviamente, no me voy a contradecir, pero más adelante hay que tener cuidado, obviamente, también. Segunda de Pedro 2:4, miremos ese texto también, que nos habla. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios... Ahí es esa. Perdón, primera de Pedro. Es que hablábamos del juicio y mire para dónde me voy. Primera de Pedro, yo estaba mirando acá. Mis gafas están buenas, Dios mío. Primera de Pedro 2:4. Ahora sí. Acercaos a Él, hablando de Jesús, piedra viva. Él es la piedra viva, la piedra angular, lo habíamos leído ahora, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es esa piedra viva, escogida y preciosa. Pero en el verso 5, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. ¿Ven? O sea, Cristo es la piedra viva. Nosotros también somos piedras vivas. Pero como piedras vivas, a ver cómo entendemos hoy. Usted es un ladrillo. Como ladrillo, pues. Como un ladrillo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí la palabra sacerdocio es porque presentamos a Dios alabanza, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí dice que nosotros ahora somos piedras vivas, pero ¿para qué somos piedras vivas? Para ser edificados, hacer un edificio
como casa espiritual. Hermano, mire, usted ahora ve, esto es una casa y esto es un edificio. Pero espiritualmente Él está diciendo que usted es una piedra viva y que todos reunidos aquí somos piedras vivas y construimos un edificio. Amén, un edificio espiritual. Cuando nos reunimos ahorita, ahora que estamos reunidos, somos un edificio espiritual de Dios. Habíamos visto que era para morar a Dios en el Espíritu. Y ahora dice que ¿para qué es? ¿Para qué es ese edificio? ¿Para qué es ese sacerdocio santo? Porque un sacerdote, ¿qué hacía? Ofrecía a Dios. Nosotros somos sacerdotes en el sentido de que ofrecemos a Dios oración, alabanza, como dice acá. Sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Un sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Dice Hebreos, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted confiesa el nombre de Jesús, la obra de Jesús, cuando usted a través de los salmos, de los signos, de los cánticos que hacemos acá y confesamos el nombre de Jesús, el nombre de Dios, confesamos la obra de Cristo y hablamos de Cristo y todo eso se llama fruto de labios que confiesan su nombre. Eso se le llama sacrificio de alabanza, es decir, es una especie de sacrificio porque sube a Dios como un olor grato a Él. No es que usted se sacrifica. Anteriormente me enseñaron mal a mí, en la iglesia que yo venía de tiempos atrás, de años atrás, no le digo cuánto para que me digan. Pero me decían, ¿qué es sacrificio de alabanza? Ay no, es que si usted viene indispuesto, alabe así. Si usted está enfermo, alabe así. Eso es sacrificio de alabanza. ¿Cuál es? Eso no es. Sacrificio de alabanza es que usted, hermano, canta a Dios su palabra y eso sube como olor grato a Dios, como un sacrificio que Dios huele y dice, me encanta ese aroma. Yo confío que en esta mañana, cuando cantábamos aquí los salmos, los signos, la alabanza al Señor, que eso subía como un olor grato al Señor, porque usted y yo sacrificamos alabanza a Él. Amén. ¿Qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces dice aquí, para eso es casa espiritual, para que ofrezca sacrificios espirituales, pero no cualquier sacrificio, sino que ¿qué? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oh hermano, ya tenemos varias cosas. Señor, yo voy a ir al culto el domingo porque cuando estoy con mis hermanos soy iglesia. Y cuando estoy con mis hermanos, tú dices que soy templo de Dios y tú habitas ahí. Es cuando estoy con los hermanos, además de estar edificado a través de mis hermanos y a través de la palabra de Dios, y estoy siendo edificado también, Señor, como una casa de Dios, te puedo ofrecer sacrificio de alabanza agradable, Señor, por medio de Jesucristo. Porque Cristo es el centro. Amén. Entonces, una vez dicho el verso 16, entramos al verso difícil. Porque los corintios tenían un problema al no comprender que eran templo de Dios como iglesia y ellos estaban atentando contra el templo de Dios. Verso 17. Leo el 16. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora entendió por qué el verso 16 dice que el templo de Dios es la iglesia. Porque ahora dice, si alguno. ¿Quién es alguno? El que está diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Quién es alguno? Aquel que está en adulterio con su madrastra. ¿Quién es alguno? Los problemas que tenían en la iglesia de Corinto, que hasta se emborrachaban al participar de la cena, que hasta se violentaban. ¿Cómo será que en el 6, vamos a ver capítulo 6, que era impresionante en la iglesia de Corinto, que cuando tenían problemas, en vez de arreglarlos en la iglesia con hermanos de sabiduría, se iban a los tribunales a arreglarlo y se demandaban entre ellos? O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia parecida a los carnales, a los mundanos. Por eso Pablo les dice, ustedes son carnales y andéis como hombres. La iglesia de Corinto, que era la única iglesia que tenía todos los dones espirituales, los abusaba. Y Corintios, capítulo 12, que habla de los dones. Luego en la mitad está el 13, que habla del amor, que era lo que no tenían. Y luego el 14, para explicar el problema serio que había de las lenguas. Porque si había una iglesia que abusaba del don de lenguas, era la iglesia de Corinto.
Y por eso Dios tuvo que regular el don de lenguas. Y donde quiera que hay Santo Cristo haya ese don de lenguas, lo único que puede decir Pablo, y Dios puede decir, y yo hoy me atrevo a decir, es porque son igualitos que el mundo, carnales. No parecen cristianos. Todo esto era atentar contra el cuerpo del Señor, contra la iglesia local, contra el templo de Dios. Y por eso dice, si alguno se atreve a destruirlo de esa manera, se mete en problemas con Dios. ¿Por qué así? Porque, hermano, otra vez, ¿cómo tenemos que ver la iglesia? Como un todo. Nosotros aquí todos somos iglesia del Señor. Amén. Pero puede ser que alguno de acá, a nivel individual, saliendo de este lugar, usted viene a hablar mal de la iglesia. O usted va a atentar afuera contra la iglesia local. Eso Dios no se lo va a pasar. Si hay algo que Dios ama, es su iglesia. Dios ama la iglesia local. Dios ama esta iglesia. A pesar del pastor, Dios ama la iglesia. A pesar de usted como miembro de esta iglesia, Dios ama la iglesia. Es su iglesia, a pesar de los defectos que tenga, es su iglesia. Dios la ama y hay un cuidado que debemos tener a nivel individual de hacer algo contra la iglesia. Y un problema aquí es la división. Por eso yo a usted le he dicho, por favor, nunca haga corrillos afuera. Si usted tiene una inquietud, una duda que no sabe, porque muchas veces es desconocimiento. Yo me he dado cuenta porque al comienzo había problemas acá. Usted sabe que la iglesia que tenemos ahora no es la misma que comenzó hace 7 años atrás. Está totalmente renovada, nueva totalmente. Pero hubo gente antes que creó problemas aquí. Se reunían por allá a hablar. ¿Sabe, hermano? Uno como pastor puede hablar, y uno puede hablar de un hereje y de decir, ese es un hereje. Hablar de una doctrina equivocada, uno puede mencionar a título personal, si hay un problema con algún hermano, hay disciplina, se debe corregir al hermano. Pero lo que no permite Dios es que se atente contra la iglesia de Cristo. Esto es muy delicado. Y a mí me da miedo realmente, porque aún como pastor puede atentar contra su iglesia. Y usted como miembro individual puede atentar contra la iglesia, como familia puede atentar contra la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Si alguno, verso 17, destruye el templo de Dios, y usted se imagina cómo lo podemos destruir siendo espiritual. Mire, hermanos, cuando nosotros nos retiramos hace 7 años de la otra iglesia, y a pesar de que no nos comprendimos por la doctrina que ese otro pastor enseñaba y por la que Dios nos estaba mostrando a nosotros, que tuvimos que abrirnos, hoy todavía lo digo, puedo decir, el pastor allí pues no conoce muy bien la palabra de Dios, pero yo tengo cuidado con esa iglesia. Hay que tener cuidado, porque la iglesia es del Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. Ahí está hablando de nosotros como iglesia, no a nivel individual. Hay otro pasaje para eso. Aquí está hablando de nosotros a nivel individual. ¿Cómo puede ser eso? Una conducta carnal, celos, divisiones, inmoralidades. Todo esto atenta contra la iglesia del Señor, y esta es una advertencia muy fuerte. Número 2, una advertencia de sumo cuidado para el templo de Dios, versículos 18 al 20. Nadie os engañe a sí mismo. Perdón, nadie se engaña a sí mismo. Sigue hablando de lo mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿A qué tipo de sabiduría está hablando ahí? La sabiduría del mundo. Hermano, ¿cómo yo puedo atentar un atentado contra la iglesia local? ¿Sabe cuál es? Que usted viene del mundo con sus estrategias, qué sé yo. Y ocurre que Dios a mí me llamó hace mucho rato al ministerio. Y ocurre que yo tengo amigos pastores que estamos estudiando la palabra, que estamos hace rato. Pero entonces viene alguien acá
Yo recuerdo que a mí me ha pasado mucho y viene y dice, no, pastor, ¿por qué no cambiamos la manera? Es que usted predica, a veces se pasa de la hora. ¿Por qué no predica 15 minuticos mejor y traemos una obra de teatro, traemos no sé qué? Eso es atentar contra la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, esto es sencillo. ¿Sabe qué es el culto? Venga, oramos juntos. Venga, cantamos juntos y estudiamos la palabra juntos, participamos de la cena juntos, ofrendamos juntos y nos vamos. No, pero es que yo quiero hacerlo moderno para que más gente venga. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos...? Y uno se deja llevar por las estrategias humanas. Eso es atentar contra la iglesia de Cristo. Pero traer sabiduría, por eso dice, nadie se engaña a sí mismo, versículo 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, trae la sabiduría de este siglo, que eso lo trató claramente el capítulo 1, así que no vamos a ir ahí, capítulo 2, hágase ignorante, que hágase ignorante, deseche eso mejor, para que llegue a ser sabio. Verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, por eso no vamos a volver allá porque ya fuimos. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. En otras palabras, para conducir la iglesia de Cristo no podemos hacerlo igual que el mundo. ¿Qué era lo que le pasaba a Corinto? ¿Qué hay en el mundo? Recuérdense, yo soy de qué? A mí me gusta el pensamiento de Sócrates. A mí me gusta el pensamiento de Aristóteles. A mí me gusta el pensamiento de los otros filósofos. Pero cuando llegaron a la iglesia, no, a mí me gusta entonces cómo predica Pablo, no, a mí me gusta cómo predica Apolos, a mí me gusta cómo predica Pedro, y otros decían, a mí no me gusta ninguno, nosotros somos independientes, yo soy de Cristo. Pero esos de Cristo no se querían someter a ninguno tampoco. Entonces Pablo lo que está diciendo acá, ojo, porque eso es sabiduría de los hombres, y nosotros no podemos traer la sabiduría del mundo para acá. Entonces usted después va a ir a buscar mejor Santiago 3:17, que Santiago 3:17 dice que mejor pidamos la sabiduría que es de lo alto, porque la sabiduría de la tierra, ¿cómo es? 3 características le da: terrenal, animal y diabólica. ¿Y cómo es la sabiduría del cielo? Pacífica, amable, pura, benigna y llena de frutos. Entonces recibamos la sabiduría del cielo. Y Santiago 1:17 creo, ¿qué es lo que dice? No, 1:5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Pedir sabiduría a Dios. ¿Y dónde encuentra la sabiduría? En la palabra de Dios. ¿Qué le toca a cada miembro entonces para no atentar contra la iglesia local? Mire, mi hermano, ¿qué le toca a usted como miembro de esta iglesia? A Dios, encontrar la sabiduría en su palabra, leer la palabra de Dios, estudiar la doctrina juntos, caminar juntos, hermano, ir con la misma proyección que tenemos de la escritura, del crecimiento, pero no traer sabiduría de los hombres, porque el Señor dice, es vana, yo no la quiero. Así que usted puede hacer su negocio como lo hace el mundo, naturalmente, no hay problema, pero eso no se puede traer para acá, porque es que la iglesia no es un negocio. Esto es espiritual. Y quien dijo cómo se debe manejar es Dios. Amén. De lo contrario sería atentar contra el templo del Señor, que es lo que viene manejando. Y como ya se me fue el tiempo, voy a llegar al último punto de este punto número 4. El templo de Dios son los servidores de Dios, que es que hay una conclusión final para el templo de Dios, que lo da versículos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, así que vuelve a lo mismo, sea el mundo, sea la vida, sea lo presente, sea la muerte, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cuál es la advertencia final que da entonces para tener cuidado? ¿Por qué usted se está gloriando en algo, no? El mundo es el que se gloria en las cosas. El mundo es el que se gloria y tiene por dioses a los futbolistas, a los ciclistas, a los basquetbolistas, como ahora murió uno grande, ¿no? Grande para ellos. Y son dioses y hacen todas unas cosas por ellos. Entonces Dios dice, a ver, en la iglesia yo no permito eso. Por eso, hermano, esas personas que son tan grandes, entre comillas, ¿no? Espiritualmente,
ahora tienen jet privado y toda esa cosa. Yo creo que ese es el pasaje al cual Jesús les aplica. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Él les va a decir: sí, lo hicieron, pero para su imperio, para su reinito, porque usaron la sabiduría de los hombres para hacer eso y les funcionó, como muy buen empresario que es. Pero yo a usted no lo conozco. Apártese de mí, hacedor de maldad. Al infierno, al lago de fuego. Por eso estos tres que voy a mencionar, Benny Hinn, Carl Luna y Maldonado, si no se arrepienten, y todos los que vienen por esa línea, para el infierno se van. Porque ellos lo que han hecho es un negocio con la sabiduría del mundo. No me da temor decir eso. No saben qué es esto. A lo mejor arrancaron bien, pero se torcieron en el camino. Ojalá que vuelvan. Dios puede hacer que se arrepientan. Una conclusión final para el templo de Dios. No hay razón o motivo alguno para gloriarse en los hombres. Dios no da eso. No hay razón. Versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No, hermanos, no. Que mi líder, que mi pastor, bueno, ámenme, quiérame, pero no se gloríen, para nada. Es más, ojalá vean mis errores, ojalá yo me le muestre con todas mis fallas, para que mire más bien eso. Pero sí, cuando predico aquí, tome la palabra. Obviamente yo procuro ser íntegro y manejar la integridad, obviamente. Sino que nunca dice aquí, para nada, no se gloríe en los hombres. Y luego aclara, no importa si es Pablo, no importa si es Apolos, no importa si es Pedro, Cefas es Pedro, no importa si es el mundo, no importa si hay algo en el mundo, no se gloríe. La vida, no importa si usted tiene una vida, mujer, si usted es bonita, elegante, no se gloríe en eso. Hombre, no se gloríe. Sea la muerte, bueno, ni se duele ni se gloríe tampoco en la muerte. Sea lo presente, no se gloríe en lo que tenga ahora. Sea en lo porvenir, tampoco en lo que va a recibir, lo que viene mañana. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. O sea, ¿para qué me voy a gloriar en otras cosas si todo eso es mío o es de nosotros? Porque Dios nos lo dio. Por la gracia de Dios lo tenemos. Dios me lo dio. ¿Por qué me voy a gloriar en eso? O algunos se glorian en su trabajo, pero Dios se lo dio. Se gloria en lo que tiene, pero Dios se lo dio. Se gloria en la muerte, se gloria en la vida, pero Dios se lo dio. ¿Acaso Dios no es el que le permite la vida? ¿Y acaso Dios no es el que le permite la muerte? Lo que tiene ahora Dios se lo dio. Lo que va a tener mañana Dios se lo dio. Todo es de nosotros, dado por Dios. Si usted tiene un buen líder, Dios se lo dio. Si usted tiene un buen pastor, Dios se lo dio. Si el pastor no es tan bueno, Dios se lo dio, aguántelo. Y versículo 23. Todo lo que tengamos es nuestro, pero hay un detalle: y nosotros de Cristo. ¿Lo vio? Todo lo que tenemos es nuestro, y nosotros ¿de quién? De Cristo. Volvió al punto: ¿de quién es la iglesia? De Cristo. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Porque es de Cristo. Y lo que Dios nos da individualmente nos lo da Él. ¿Para gloriarse quién? ¿Para yo gloriarme? ¿Para gloriarme en algo, en alguien o en mí mismo? No, sino que todo es mío, que Dios me lo dio. Pero ahora dice, y todo lo que yo tengo, yo soy de Cristo, la iglesia es de Cristo. ¿Y Cristo es de quién? De Dios. ¿En dónde termina todo? En Dios. ¿De quién es la tierra y su plenitud? ¿De quién es la autoridad? Aún el mismo Cristo dice que Él al final se rinde, bueno, en un sentido humano, ante el Padre. Pero hermano, es la bendita deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, en tres personas diferentes. Jesucristo con sus dos naturalezas, una sola persona, pero con sus dos naturalezas.
Que a veces ni entendemos cómo es eso. Pero todo termina, la iglesia termina en Cristo. Y al final, ¿qué hace Cristo? Padre, aquí está todo. Y el Padre se presenta como, obviamente, en el sentido de que el Hijo se someta al Padre, es en sentido humano, y en el sentido de que el Padre es el promotor, el gestor. El Hijo es el que obedece, como habíamos dicho en cuanto a la salvación, y el Espíritu Santo aplica. Pero Dios es uno solo, así que la gloria es para la deidad, totalmente para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solamente no en el ser de Dios, ¿no? Que uno es más que otro, no. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en su ser son iguales. Pero solamente en trabajos, en cosas delegadas, de oficio, ahí sí el uno se rinde al otro. Con esto, entonces, se resuelve el problema de 1 Corintios 1:12. Leamos un momentico, 1:12, para terminar. En 1:12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. No. Entonces acá hay dos razones, por no gloriar. La razón principal es porque la iglesia le pertenece a Cristo, dice, vosotros sois de Cristo. Y la segunda razón, porque hay una unión, hay una unidad en la deidad. Cristo es de Dios. Lo que indica esa palabra, que Cristo es de Dios, está hablando de una unión, de una unidad que hay en la deidad. Si podemos decirlo de esa manera, negocio, este negocio, como lo dijo Jesucristo, es de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía 12 años, que se perdió? Le dice a los padres: ¿acaso no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La iglesia lo único que tiene que hacer en esta tierra es estar en los negocios de Dios, espirituales. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy día con la iglesia? Que se mundanalizó. Que la iglesia perdió el norte porque perdió la espiritualidad y se mezcló con la humanidad. Y abrazó la filosofía y la psicología, y por ahí abrazó todo lo que es teología de prosperidad, declaraciones, palabra de fe y todo eso mal usado, y se dañó. Y otros, los primeros, comenzaron a ser pentecostales, emoción desbordada, y otros carismáticos, redescubriendo los dones supuestamente, y buscando dones que hace rato se sabe que dejaron de ser, manipulando de esa manera a las personas y de alguna manera tratando, como ellos dicen, de forzar la mano de Dios para que los bendiga. Humanismo total. Dios sigue siendo Dios y Él es el mismo, y su palabra de ayer, de hoy y por los siglos, y Él no ha cambiado. Así que, hermanos, la iglesia primitiva es la misma iglesia de toda la historia, es la misma iglesia de hoy. ¿Qué somos nosotros? Una iglesia reformada por los reformadores. Somos una iglesia histórica, la iglesia, y somos una iglesia bíblica. Masas cercanas a la palabra. Por eso predicamos expositivamente la palabra y tratamos de darle el significado que es. Amén. ¿Todo esto para qué? Capítulo 3, para atacar las divisiones que hay. ¿Sí ven el peligro de las divisiones? ¿Cómo no hay divisiones? Hermanos, uniditos, mirando la iglesia como lo que es. Ninguno es más que nadie acá. Amén. No importa si es negro, si es blanco, si tiene dinero o no tiene dinero, si es viejito, si es niño, si lleva no sé cuántos años o no. Somos uno en Cristo. Él es la cabeza, Él es el dueño de la iglesia. Amén. Póngase y oramos.